Entonces vamos a continuar dentro del ámbito del divorcio, analizar lo que es la pretensión de indemnización. En relación a esto hay que tomar en cuenta dos supuestos. Primero, habrá que determinar el tipo de causal de divorcio. Hay causales de sanción y hay causales de remedio. Indistintamente cuál sea la causal, se tiene que acreditar el daño. Es decir, la indemnización no es más una pretensión accesoria, es una pretensión principal. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros los abogados, si pretendemos que a la parte demandante se le indemnice o consecuentemente a la parte que reconvenga se le indemnice, tiene que probar el daño. De no acreditarse el daño, obviamente no va a dar lugar a una pretensión indemnizatoria. No se trata que estemos, como he mencionado, de una causal sanción o una causal remedio. Lo que interesa es probar el daño. Llámese el daño emergente, llámese el daño moral, llámese el daño al proyecto de vida, llámese el daño biológico, llámese el daño a la salud. Cualquiera de los criterios de daño tienen que acreditarse en el proceso de divorcio. Si solamente se invocó la pretensión indemnizatoria, pero no se señaló, no se ofrecieron elementos probatorios que conlleven a una actuación probatoria sobre el daño, lo que va a corresponder en el juez es desestimar una pretensión indemnizatoria. Lo que ha fijado también el tercer pleno casatorio es que al margen que exista o no exista una pretensión indemnizatoria, el juez tendrá que evaluar si cabe o no una indemnización. Pero para esto, la parte solicitante, llámese en la demanda o en la reconvención, tendrá que haber ofrecido los elementos probatorios que acrediten esta pretensión indemnizatoria. Caso contrario, no habrá lugar a una pretensión indemnizatoria. ¿Qué elementos probatorios serán necesarios? Esto va a depender de la naturaleza del daño que queramos probar. Si hablamos, por ejemplo, de un daño moral, obviamente un certificado o un elemento probatorio pericial como la pericia psicológica va a ser necesaria y pertinente para acreditar el daño moral. De no haberla, no habrá forma de probar el daño moral. En lo concerniente al daño emergente o al lucro cesante, esto se va a referir a aspectos estrictamente documentales, que acrediten que uno de los esposos, en este caso el esposo demandado o reconvenido, no ha podido, se ha beneficiado o ha lucrado o ha obtenido beneficios económicos sin que el otro cónyuge pueda haber gozado de esos intereses, lucros o beneficios que sí gozó aquel que ha usufructuado o conseguido beneficios económicos de los bienes sociales, ¿no? El otro aspecto también puede ser sobre el aspecto del daño al proyecto de vida. Bueno, en ese caso habrá que acreditar lo que es el arraigo familiar, ¿no? Hasta qué punto el rompimiento o la separación o la disolución del vínculo matrimonial ha conllevado a que la vida familiar no exista más. Y si esta vida familiar se encontraba arraigada en uno de ellos, obviamente que tendrá que acreditarse el número de hijos, el número de tiempo en la vida familiar o conyugal, para que el juez pueda probar o establecer cuál debería ser un monto indemnizatorio en relación a haberse roto este arraigo familiar. Entonces vemos que en relación a la indemnización deberá presentarse pericias psicológicas, elementos documentales, actas de matrimonio, actas de nacimiento, lo que es también sucedáneos, indicios o fotos del arraigo familiar que han tenido y de cómo este va a verse afectado a consecuencia de la disolución del matrimonio. Entonces ahí tenemos acreditados el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral, el daño al proyecto de vida, y de existir un daño biológico, obviamente tendrá que acreditarse mediante una pericia biológica o médica. Con lo cual nosotros vemos que de no acreditarse el daño en cualquiera de las manifestaciones que he podido señalar, no va a haber lugar a una indemnización. Al margen que el juez tenga la obligación de pronunciarse,
si no existen los elementos probatorios sobre los elementos o contenidos del daño, obviamente que una pretensión indemnizatoria va a ser desestimatoria. Segundo punto, el tema de la tenencia. El tema de la tenencia se va a circunscribir básica y principalmente sobre el tema de las pericias psicológicas. Tiene que practicarse las pericias psicológicas a los padres como al menor o niño o adolescente que está siendo objeto de una demanda de tenencia. Sin las pericias psicológicas no puede emitirse un pronunciamiento de fondo sobre un proceso de tenencia. ¿Es el único medio probatorio determinante? No. También se pueden valorar indicios, es decir, elementos que puedan conllevar al juez a determinar cuál de los dos cónyuges ofrece un mejor ambiente o un mejor entorno personal, familiar, al menor niño o adolescente del cual se está solicitando su tenencia. Elementos probatorios documentales, declaraciones testimoniales también van a ser necesarias y pertinentes. Entonces vemos que es una falacia decir o afirmar que en un proceso de tenencia solo es determinante la pericia psicológica, sino que también será importante el tema de las declaraciones testimoniales, será importante también el tema de los sucedáneos o indicios, y eventualmente también va a ser valorada la declaración del menor. Dependiendo ¿qué? De la edad que tenga. Obviamente la declaración testimonial de un menor de 5 años no será tan eficaz de un menor de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque la facultad de razonamiento, de decisión, obviamente en un niño menor de 10 años es más relevante que un niño de 5 años, donde tendrá en relación a este niño de 5 años valorarse las condiciones materiales, sociales o familiares que puede ofrecer uno de los padres a favor de este, ¿no? O sea, vemos que hay elementos probatorios documentales, pericias, indicios, testimoniales, ¿no? De terceras personas, familiares, como también del propio menor. Finalmente, en relación a los alimentos de menores de edad, debemos decir que lo que debe tener bien claro un abogado es cuál es el contenido de los alimentos. Los alimentos, dentro de un ámbito procesal, no solamente es un aspecto estrictamente comida. Es decir, alimentos en un sentido restringido es la comida. ¿Cómo lo acreditamos? Muchos me dicen, doctor, ¿debo tener los recibos todos los días de lo que se consume? No. Lo que se puede hacer es que a partir de determinados documentos se pueden hacer inferencias. Por ejemplo, si yo le digo a mi cliente, ¿sabe qué? El fin de semana ándate a cualquier centro comercial y realiza gastos por una semana y en los gastos sale, por ejemplo, 100 soles, la proyección o la inferencia que yo tengo es que al mes ese niño necesita una pensión de alimentos solamente por concepto de comida por 400 soles. No es que tenga que comprar todas las semanas y guardar los vouchers. A partir de uno yo puedo hacer una proyección mensual, ¿no? O a partir de una puedo hacer una proyección quincenal, o a partir de una puedo hacer una proyección mensual. Obviamente atendiendo también a los gastos o a los productos que conllevan ese recibo de compras, ¿no? Obviamente, un recibo de compras de una semana va a ser diferente de 15 días o un mes, ¿no? Y obviamente para el juez será razonable el contenido del recibo de un mes al consumo de una semana o al de 15 días, ¿no? Pero no es necesario que yo todos los días tenga los recibos, ¿no? Se puede ofrecer un elemento probatorio documental, un recibo de pago, y este recibo de pago se pueden hacer proyecciones semanales, quincenales o mensuales. Eso en estricto sobre la comida, ¿no? Ahora, obviamente, dependiendo de la edad del menor, también pueden haber recibos de comida en relación a farmacias, ¿no? O entidades farmacéuticas también. Sobre ese caso hay que tener en cuenta también que el recibo establezca claramente lo que se ha comprado en la farmacia a favor del menor, ¿verdad? Entonces, estos elementos probatorios documentales solamente se van a circunscribir al ámbito de los alimentos, en sentido estricto. ¿Qué más necesita el menor?
dependiendo de la edad, va a ser importante el tema de la educación, ¿no? Para esto es necesario obviamente conservar los recibos de pago al colegio. Si es una entidad privada o si es una entidad pública, los gastos de APAFA u otros que puedan ser solicitados en el colegio o en la entidad educativa, ¿no? Para el niño o adolescente que esté cursando estudios. Pueden ser también estudios complementarios, claro. Quizás algún idioma, quizás alguna especialidad que sea necesario que el niño o adolescente tenga y que obviamente debe ser también cubierto y satisfecho por el padre. Un tercer elemento es en relación al vestido. En relación al vestido es importante que los recibos, ¿no? Para la vestimenta del menor no solamente sean obtenidos de manera muy genérica, ¿no? Es decir, se necesitan vouchers o recibos de compra donde obviamente aparezca el titular o el comprador, porque muchas veces se consiguen recibos pero no aparece el nombre del comprador y eso hace obviamente que ese documento pueda ser objeto de una cuestión probatoria, ¿no? Entonces es importante tener claro que en relación al vestido también se puede hacer una proyección quincenal o mensual de lo que necesita un niño en su crecimiento como vestimenta. Un cuarto elemento es la salud, es decir, al efecto de la salud, si cuenta con un seguro, si encuentra afiliado a una clínica o entidad médica o si sufre alguna enfermedad, los medicamentos que también deberán ser comprados y detallados en los recibos correspondientes. Pues tenemos lo que es la salud, la vestimenta, la educación y los alimentos en sentido estricto. Un quinto elemento es la recreación. Los niños o adolescentes, dependiendo de la edad, también necesitan recrearse. Es decir, tener la posibilidad de crecer en un ambiente en el cual puedan distraerse, ¿no? Lo que necesita un niño, quizás un parque de diversiones, quizás ciertas comidas de vez en cuando, asistir a ciertos lugares de recreación. Obviamente los recibos de los gastos, tickets o juegos, ¿no? Los cuales pudo haber sido utilizado por el niño o adolescente, también deben ser conservados para su evaluación en un proceso de tenencia. Un sexto elemento es el cuidado. Si la madre o el padre tienen que trabajar, obviamente alguien tiene que cuidar a ese menor. ¿Qué documento probatorio es importante o necesario y pertinente presentar? Una boleta, ¿no? O un recibo por honorario de la persona que atiende o cuida a este menor. Obviamente que dependiendo del contexto, la realidad y el horario, obviamente que el recibo o concepto de el recibo por honorario, ¿no? Deberá detallar el servicio por el cual se brinda y obviamente el monto sobre el cual se viene ejerciendo el cuidado del niño o adolescente. Esto en el eventual caso que el padre, quien tiene la tenencia real del menor, tenga que trabajar y obviamente es necesario el cuidado por parte del padre, ¿no? Del padre o de la madre, ¿no? Y finalmente están también los servicios básicos, ¿no? Llámese electricidad, agua potable, internet, ¿no? Que obviamente deberá ser evaluado por el juez y que obviamente, dependiendo de los recibos que demuestren la titularidad del padre o la madre que tenga la tenencia real, también serán objeto de evaluación por el juez. Entonces ustedes dirán, doctor, si nosotros acreditamos esos 7 elementos, yo voy a poder obtener obviamente una pretensión alimenticia mucho mayor que si no detallo o pruebo cada uno de estos elementos que comprenden una pensión alimenticia. El otro aspecto a probar son los ingresos del demandado. ¿Cómo los puedo acreditar? Si conozco la entidad donde labora, privada o pública, solicitar al juez que solicite la información requerida. Si en caso desconozco esto y la persona es un profesional, se puede solicitar a la SUNAT la declaración anual de impuestos, que nos puede dar una referencia de cuáles son sus ingresos mensuales de este profesional. ¿Qué otro elemento más? También se pueden crear a partir de indicios, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no cuenta con no tiene o no cuenta un trabajo formal?
pero la realidad, a través de declaraciones y documentos, nos permiten de alguna u otra manera demostrar cuánto percibe. Un claro ejemplo es si se demanda a un chofer de una combi, de un bus o de una cúster que no está afiliado a una empresa. En esos casos no sabemos estrictamente cuánto gana esta persona, pero del contexto real o laboral, yo puedo decir que un chofer diariamente obtiene entre 100 a 150 soles. Ahora, ¿cómo demuestro esto? Puedo ofrecer declaraciones de otros choferes que sí se encuentran afiliados a empresas y que declaren que un chofer que realiza una actividad como esta percibe entre 100 a 150 soles diarios. Entonces, en una proyección mensual ya podemos saber cuántos son sus ingresos mensuales de esta persona. Es decir, muchas veces los abogados dicen, no, pero no sabemos de trabajo y no podemos probar. No. La prueba, en virtud de su conocimiento, nos permiten, a través del análisis o razonamiento, de que existen otras formas u otros medios sobre los cuales también podemos probar los ingresos. Ahora, para un juez en la actualidad, entre las necesidades y saber o conocer los ingresos del padre o madre que ha sido demandado, lo que privilegia siempre va a ser las necesidades del menor. Y que obviamente la labor o la actividad probatoria sobre acreditar cuáles son los ingresos del demandado, no solamente es a partir de que pueda formalmente pertenecer a una entidad pública o privada, sino también de los indicios que el juez puede valorar para determinar cuáles son los ingresos de esta persona. Entonces, como ven, la actividad probatoria en un proceso de alimentos, en principio, es fácil. Conseguir una sentencia favorable, pero plenamente favorable es el tema. Si yo pruebo, demuestro cada uno de los contenidos de los alimentos y coadyuvo a que el juez pueda conocer los ingresos del demandado, obviamente que el resultado va a ser favorable plenamente. Bien, y esto básicamente han sido, ¿no?, los aspectos de la prueba en un proceso civil. Como se han dado cuenta, hay un aspecto dogmático que es necesario conocer porque nos ayuda a entender mejor los procesos. Hay un aspecto legal que, como se habrán dado cuenta, es necesario interpretar la norma jurídica, esto es el Código Procesal Civil y los plenos casatorios en cada uno de los supuestos que hemos podido evaluar, y cómo en la vida práctica o real nos puede ayudar a una comprensión y obtener resultados favorables, no solamente para beneficio profesional, sino también para el beneficio de las personas que recurren a nosotros, y que es obligación de los abogados conocer este tema o institución tan importante como es la prueba. Entonces, hemos concluido la sesión del día de hoy en esta temática de lo que es el ABC del Derecho Procesal Civil y en lo que es el tema de la prueba y su aplicación en el contexto profesional de los abogados. Muchas gracias.